archivo nuevo y vamos a generar nuestra lámina de proyecto. Asignar el tamaño que corresponde. Pueden trabajar en milímetros o en centímetros, total, después en cualquier momento pueden hacer la conversión. Yo en general prefiero milímetros, pues ya estoy acostumbrado. Si es vertical o apaisada. El modo de color principal, RGB. Las imágenes que genera el Rhino son imágenes renderizadas que están en RGB. En general, lo que se les recomienda es cuando ustedes están diagramando, trabajen con Cyan, Magenta y Yellow porque es la tecnología de impresión. Yo creo que en el caso este no tiene sentido porque toda la información está en RGB y van a tener que hacer algunas pruebas de impresión si es que quieren algún color específico. Resolución de representación, todo esto lo dejan por defecto y aceptan. Bueno, si por alguna circunstancia eligieron alguna cosa que está mal, esto que está acá es la paleta contextual. La paleta contextual es una paleta de herramientas que va mostrando información pertinente a lo que estamos haciendo en ese momento. Por defecto, Corel, si no estoy tocando nada, no he seleccionado nada, me muestra la información sobre la lámina. Podría cambiar acá el tamaño de la lámina, poner un tamaño personalizado o, por ejemplo, cambiar la orientación. Entonces, la interfaz de trabajo tiene un menú principal, la paleta principal, lo que hemos dicho que era la paleta contextual, las barras de herramientas principales, el espacio de información del proyecto y el área de trabajo y la paleta de colores, acá que está a la derecha. En el área de trabajo hay dibujado una lámina. En el caso de Corel, la lámina representa no solamente el área de trabajo, sino además va a representar lo que va a ser imprimible y va a tener ciertas características particulares para el trabajo de las capas. No es indiferente trabajar dentro o fuera de la hoja. ¿Cuáles son las entidades básicas con las cuales trabaja Corel? La entidad primitiva es la curva. La curva, les puede sorprender que no sea la línea, pero la curva en este caso contiene la línea recta. O sea, por curva yo voy a identificar cualquier trazo longitudinal que puede ser recto o curvo. Y dentro de la paleta de herramientas, nuevamente al igual que en Rhino, ustedes tienen el triangulito negro que me permite desplegar otras opciones. Y esto que está acá son justamente las curvas. Nosotros vamos a trabajar con mano alzada que creo que le tiene todas las funcionalidades que usted necesita. Puedo hacer clic. Si agarro sobre el último nodo, puedo continuarla y hacer una especie de polilínea. La entidad básica con la cual yo voy a construir todas mis otras entidades más complejas es la curva. Aparte de la curva tengo formas. Formas son, como su nombre indica, formas preconfiguradas con las cuales yo puedo trabajar en forma integral. Por ejemplo, un cuadrado. Por ejemplo, el círculo. Que entre paréntesis, si yo presiono control, hago un círculo perfecto. Si no puedo deformarlo, lo mismo pasa con el cuadrado. Por ejemplo, polígono. Por ejemplo, si voy dentro del grupo de polígono, tengo formas básicas. Y dentro de formas básicas tengo algunas formas que le pueden resultar útiles. No sé qué es lo que te traen en la cabeza, pero hay otras formas útiles como las flechas. Entonces las formas no son solamente figuritas, sino son elementos que yo puedo controlar. Un cuadrado, un rectángulo, yo lo puedo redondear. A una flecha yo la puedo modificar las proporciones. O sea, el concepto de forma es el concepto de una figura paramétrica que yo puedo modificarla con ciertos controles. Yo siempre puedo, a partir de la figura, generar curvas, pues yo puedo degradar. Puedo ir y decir, bueno, a esta flecha, objeto, convertir a curvas, y lo acabo de degradar a curvas. Entonces pierdo lo paramétrico que tenía el objeto. El texto, simplemente vengo y escribo. Ya vamos a ver más adelante que hay dos tipos de texto. Y las imágenes. E importar
puedo importar una imagen y trabajar con imágenes. Estos son los elementos básicos con los cuales se trabaja en Corel. Curvas, formas, imagen de texto e imágenes. ¿Cuáles son las propiedades que yo le puedo asignar a las cosas? En primer lugar, puedo asignarle color a las formas cerradas. Acá tengo una paleta de colores. Si ustedes se fijan acá en ventana, paleta de colores, tengo activada acá paleta predeterminada. Yo les sugeriría que trabajen con la paleta RGB en todo caso, para que sea consistente por lo menos. Tengo la paleta de colores y si yo selecciono un objeto, acá la flechita es la herramienta de selección. Selecciono un objeto y hago un clic, lo que hago es asignarle color al fondo del objeto. Si yo le quiero asignar color al borde del objeto, hago un clic derecho. No sé si se llega a notar, le pongamos en blanco. Clic izquierdo y clic derecho me permiten asignar colores. El cuadradito que tiene una cruz me permite sacarle ese atributo. Si yo, por ejemplo, le hago clic izquierdo acá, clic derecho, perdón, le he sacado el atributo de borde, de pluma, al objeto. Pero a pesar de eso, el objeto está ahí. Incluso lo puedo pintar por dentro con independencia del color del borde. Si la forma es abierta, obviamente no la puedo pintar. En algunos casos se llega a pintar, se cierra, pero en general las formas abiertas no se pintan. En todos los casos, cuando yo selecciono un objeto, aparece en la paleta de atributos toda la información que puede ser pertinente e útil para configurar ese objeto. Por ejemplo, si yo tengo una línea, podría querer cambiarle el espesor. Estamos en A0, por eso que necesito espesores tan grandes para que se vea. O podría querer cambiar el tipo de trazo. O podría querer cambiarle la terminación, que sea una flecha. Bueno, en el caso de las formas también tengo la posibilidad de... Algunos atributos aparecen acá directamente, por ejemplo, el espesor de línea. Pero hay otros atributos que por ahí no aparecen dentro de esta ventana, dentro de este cuadro. Entonces necesito recurrir a los marcos acoplables. Si ustedes hacen ventanas acoplables y eligen, por ejemplo, propiedades de objeto, me permite, seleccionando el objeto, tener todos los parámetros que yo puedo necesitar controlar. La pluma, el relleno, la transparencia. Si quiero cambiar el espesor de la pluma, me vengo acá y le cambio el espesor. Quiero cambiarle el color, también podría cambiarlo a través de esto o a través de esto. El tipo de línea, la forma en que terminan la forma en que se producen los redondeos, cómo terminan las líneas. Bueno, hay muchísimas cosas que yo voy a dejar para que ustedes investiguen. Pero acá ustedes van a tener, según el tipo de entidad que yo seleccione, van a tener todas las propiedades que ustedes puedan necesitar modificar. En el caso del texto, la tipografía, etc. ¿Cómo hago para editar las entidades? Ustedes ya habrán visto que cuando yo toco una entidad, la selecciono, aparecen unos cuadraditos. Esos cuadraditos son elementos de control que me permiten agarrar esos cuadraditos y deformar estirar o escalar. Si yo presiono la tecla control, un escalado al doble, a la mitad, proporcional. Shift es proporcional y centrado. Alt me permite hacerlo proporcional. Aparte de eso, si yo selecciono el objeto, cuando yo me posiciono con el cursor sobre el objeto, cambia la forma del cursor a una cruz. Eso significa que si yo arrastro,
puedo mover el objeto. Si yo selecciono un objeto y le hago un segundo clic, los elementos de control cambian de forma para permitirme hacer giros, que nuevamente si yo presiono control van a hacer giros cada un ángulo específico, 15 grados, lo puedo configurar. Puedo seleccionar los de costado para hacer no sé cómo se llama esto. Puedo controlar el punto de giro, puedo ponerlo en otro lugar para hacer el giro. Pero fíjense que todas estas cosas van apareciendo acá. Si yo me quiero arrepentir, quiero volverlo a cero, al giro, puedo venir a la paleta contextual y cambiar el ángulo de giro. Obviamente también puedo hacer control Z y deshacer las cosas que fui haciendo. También puedo hacer selecciones múltiples. Si selecciono una vez, presiono la tecla mayúscula, puedo ir construyendo grupos de selección. O también puedo seleccionar con ventana. ¿Cómo organizamos la información? En primer lugar, si dibujo y pinto, puedo ver que las cosas se van apilando en el orden de creación. O sea, hay un orden de apilamiento. Puedo controlar el orden en que están los objetos. Y esto es muy frecuente que ustedes tengan que controlar qué va arriba o abajo. Si quisiera, por ejemplo, que este elemento esté por debajo del azul, lo que tendría que hacer es selecciono el elemento, hago un clic derecho, orden, y tienen diferentes opciones. Hacia atrás de la página, hacia arriba de la página. Por ahora voy a utilizar simplemente retroceder una. O podría poner adelante o detrás de un determinado objeto, pero voy a poner retroceder una simplemente. Corel también tiene la posibilidad de trabajar con capas. Si ya tengo algún elemento acá dentro de las paletas desplegables y hago clic sobre el botoncito de más, me aparecen de nuevo todas las paletas y podría seleccionar el administrador de objetos. Y voy a cambiar la visibilidad acá. Entren y pongan acá en el primer botoncito que es visualización del administrador de capas, activen página actual, capa solo. Estos que están acá son diferentes capas. Hay capas predefinidas. Por ejemplo, cuadrícula de documento. Es una capa del sistema que en general ustedes no van a utilizar. O por arriba tenemos el escritorio, que es lo que está acá afuera. Esta es la capa por defecto. Si yo quiero generar una capa, vengo acá y pongo nueva capa. Le puedo poner otro nombre o dejarla simplemente. Puedo agarrar y decir, bueno, quisiera que este elemento, mover a capa, esté en la capa 2. Y ahora si yo muevo la capa 2 y la pongo debajo de la capa 1, existe el comando de agrupar. Podría venir a tener todo esto y utilizar el comando agrupar. Si yo agrupo un conjunto de objetos, esos objetos automáticamente son cambiados de capa a la capa actual. Se mantiene el orden que tienen, pero si yo desarmo el objeto ahora de vuelta y toco acá el azul que estaba en la capa 2, fíjense que acá dice rectángulo en capa 1. Bueno, simetría, esta herramienta, si yo simplemente presiono la tecla control y hago así, lo que estoy haciendo es despejándola. Si además de eso yo presiono el botón derecho del mouse, hago una copia. O sea, yo puedo empezar a despejar objetos o puedo copiar objetos presionando, haciendo un clic derecho antes de soltar el arrastre. ¿Cómo pueden hacer para trabajar en forma más precisa? Ustedes van a necesitar ubicar las cosas en ciertas posiciones. Corel tiene algún sistema parecido a lo que sería los snap de AutoCAD. Si ustedes vienen acá donde dice ver, encajar en, tiene la opción de encajar en líneas guías, objetos y páginas. Yo voy a activar todo. Ver, encajar en línea guía, objeto y página. Ahora, si yo quiero dibujar algo, cuando yo me acerco, por ejemplo, a la página, fíjense que me detecta el vértice o me detecta el borde
o me detecta el punto medio, o me detecta los puntos característicos de los objetos. Entonces yo puedo agarrar y hacer clic y dibujar en forma precisa, tomando los elementos que me captura el sistema. Si les resulta incómodo, lo desactivan y pueden trabajar libremente sin que haya una captura automática. Aparte de eso, es muy útil trabajar con las líneas guías. Las líneas guías son líneas auxiliares que yo puedo disponer en pantalla para marcar posiciones. Las líneas guías yo las genero arrastrando desde la regla hacia el interior de la hoja. Ver, encajar en. También pueden encajar en la cuadrícula base y en la cuadrícula del documento, pero en general no sé, yo creo que las cuadrículas no son más apropiadas para esto. Puedo traer las líneas guías y utilizar esas líneas guías para ubicar los objetos, por ejemplo, en forma alineada. O si tengo que cambiar el tamaño a ciertas cosas y quiero que sea la misma, bueno, puedo utilizar esas líneas guías para darle el mismo ancho. Incluso puedo controlar la posición exacta de la línea guía, porque si yo la toco a la línea guía, aparece acá arriba la posición en X de la línea guía. Si yo quisiera que esté en un valor determinado, lo puedo usar acá. Obviamente, si yo la selecciono y presiono la tecla borrar, se borra la línea guía. A ver, el objetivo de Corel es trabajar con la forma, permitirles que ustedes puedan modelar formas bidimensionales. Entonces, para hacer eso, la primera opción es la generación de la forma y el control de los parámetros de la forma a través de los instrumentos parametrizados. Si ustedes seleccionan dos formas, fíjense que en la paleta contextual aparecen estos controles que están acá. Estos controles que están acá son parecidos a las operaciones booleanas, con algunas diferencias. Yo podría soldar las dos formas, puedo hacer un recorte, el que está arriba corta el que está abajo, o hacerlo al revés, el que está abajo sobre el que está arriba. Puedo hacer la intersección, puedo hacer crear límites si yo quiero por alguna circunstancia generar el perímetro. Y también puedo utilizar una herramienta que está acá que se llama combinar. El combinar lo que hace es hacer una especie de operación booleana, pero donde está ahí una superposición de los dos elementos aparece calado. Tengo una forma y quiero calar una tipografía. Quiero que esto esté calado. Puedo agarrar y puedo combinarla y de esa forma consigo que se produzca un calado sobre la forma. Entonces, bastante útil, bastante interesante. Ahora, aparte de las opciones de controlar la forma cuando la creo y realizar operaciones con la forma, yo puedo entrar y editar directamente la forma. Y esto vamos a utilizar mucho nosotros. Hay dos herramientas de selección, la herramienta de selección normal y la herramienta que le llaman herramienta de forma. En realidad lo que hace la herramienta de forma es permitirnos a nosotros entrar en la selección de los subelementos que componen la forma. Los subelementos en general son los puntos de control o los nodos en el caso de curvas. Si yo tuviera, por ejemplo, un rectángulo, si yo entro en el modo herramienta de forma, o sea, el control de subelementos, yo puedo controlar los puntos de control, en el caso de la flechita, la proporción de las cosas. Pero si yo toco una curva, lo que se me activan son los puntos de control de la curva. Los puntos de control, y esos puntos de control yo los puedo modificar. Yo puedo venir y seleccionar un punto de control. Fíjense que aparecen las tangencias. Las tangencias son curvas que me permiten controlar la dirección y la fuerza con la cual llega la tangente a ese punto. Pero yo puedo empezar a mover, a controlar la forma. Incluso puedo arrastrar desde cualquier lugar. Puedo también seleccionar un nodo y borrarlo. Corel lo que va a hacer es tratar de
interpolar entre los dos nodos que quedan alguna línea que tenga sentido. O puedo, haciendo un doble clic, generar un nodo nuevo. Podría también decir, bueno, esta línea quiero convertirla a recta. Esta línea recta. O puedo decir al revés, quiero que estos nodos se conviertan a curvas nuevamente. Vamos a seleccionar todo. Convertir a curvas. Al hacer convertir a curvas, lo que estoy haciendo es al rectángulo degradarlo a curvas. Entonces puedo venir con la herramienta forma y puedo empezar a modificarlo. De repente yo podría querer abrir la forma, entonces selecciono el nodo y elijo la opción abrir. Entonces ahora es una forma abierta. O podría eventualmente querer cerrarlo, entonces selecciono los dos y pongo cerrar la forma. Hay un par de efectos que pueden ser interesantes. Yo les recomiendo tratar de usarlos con mucha precaución porque todos los efectos especiales consumen mucha capacidad de procesamiento y hace que las máquinas sean muy lentas. Entonces, hay dos efectos, bueno, que son clásicos. Uno es la sombra. Yo selecciono el objeto, pongo la herramienta sombra y hago la sombra. Y acá tengo los controles correspondientes para la sombra, si quiero mayor o menor intensidad. Esta barra deslizadora me permite a mí regular la intensidad. Y esto que está acá, el punto de ubicación, si yo cambio el punto de ubicación, el tipo de sombra cambia. Y también podría utilizar la opción de transparencia. Puedo hacer la transparencia con degradé. Nuevamente con los controles estos yo controlo hacia dónde va el degradé, dónde se produce el punto de transparencia. Si yo quiero hacer un degradé de un punto hasta otro, vengo y lo pongo acá así, puedo rotarlo a esto acá así. Si yo quiero que sea una transparencia plana, me vengo acá y hago transparencia uniforme. Y cuando vayan a imprimir, les recomiendo para generar el PDF, vienen acá archivo. Corel tiene una función específica para generar el PDF, publicar como PDF. Si ustedes abren esto, pueden ingresar el nombre, pero acá abajo tienen la configuración. Si ingresan en la configuración van a ver que tienen varias opciones. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que quiero exportar? Quiero todas las páginas, los seleccionados, etc. El color, si ustedes no saben de qué se trata, no lo toquen. Documento, objetos. Fíjense que acá tengo la posibilidad de decir compresión de mapas de bits. O sea, los mapas de bits que están en el documento, quiero que tengan compresión o no. Tienen algunos formatos, por defecto dejan acá. Y acá el nivel de compresión, alta o baja. Obviamente alta le da tamaño de archivo más chico, pero mayor pérdida de calidad, y baja al revés. En general, por defecto, la opción por defecto es la más apropiada, pero si ustedes ven que tienen problemas de calidad, está deteriorando mucho la imagen, le pueden bajar un poco la compresión. Después, el submuestreo de mapa de bit. Se refiere a la resolución con la cual ustedes van a sacar el mapa de bit. Porque ustedes pueden haber insertado una imagen en el documento a 600 dpi, pero después dicen, bueno, una imagen en color quiero que se exporten a 200 dpi. Entonces Corel va a convertir esa imagen de 600 dpi a otra de 200 dpi. Yo controlo con esto la resolución de las imágenes que voy a exportar. Después también tengo comprimir textos y dibujos. O sea, esto me ayuda a reducir el tamaño del archivo. Puedo incluir fuentes en documentos. Siempre tilden esto. Porque si ustedes no incluyen la fuente, si la persona que abre el archivo no tiene la misma tipografía, va a tener problemas para verlo. O eventualmente la otra opción es tildar esto que está acá, exportar todo el texto como curvas, que lo que hace es explotar todo el texto, convertirlo a curvas y dar una representación. Es algo que se usa mucho en diseño gráfico cuando uno va a mandar a imprimir, a hacer los films, convierten todo a curvas. Ustedes no necesitan convertir todo a curvas, simplemente con incluir las fuentes alcanza. Bueno, preimpresión. Y con eso pueden generar el PDF controlando todos los parámetros.